Con 150 años de historia, es normal que en el Partido Socialista Obrero Español haya habido muchas internas, como por ejemplo los célebres conflictos entre el sector del señor Indalecio Prieto y el señor Largo Caballero durante la dictadura de Primo de Rivera o durante la Segunda República. Los protagonistas, los mismos, Largo Caballero e Indalecio Prieto. Ambos eran ministros del nuevo gobierno, pero la rivalidad de antes se convirtió en violencia. El ABC contó que Prieto y otros socialistas fueron agredidos a tiros y pedradas. ¿Y quiénes fueron sus agresores? Los que vitoreaban a Largo Caballero. Largo Caballero apostó por armar al pueblo. Indalecio Prieto se escandalizaba por los excesos del bando republicano. En el 37 en Barcelona estalla una revolución. Caballero la apoyó, Prieto la repudió. Pero las divisiones no desaparecieron ni durante el exilio. En una primera etapa había un enfrentamiento sobre quién reconstruiría el Partido Socialista, dado que tanto el doctor Negrín por un lado como don Indalecio Prieto por otro estaban enfrentados. Ambos se expulsaron mutuamente, pero quien ganó la batalla fue el señor Prieto, que logró que se coordinara un equipo del Partido Socialista Obrero Español en Francia, que estaba en comunicación con él en México, y al frente de esa ejecutiva del Partido Socialista desde 1944 estuvo el camarada don Rodolfo Llopis, que durante 28 años dirigió el Partido Socialista como primer secretario, un cargo que aunque había existido siempre, no fue hasta ese momento cuando se convirtió de facto en el cargo primer ejecutivo del partido. Rodolfo Llopis durante mucho tiempo fue secretario de nuestro partido. Terminada la guerra civil, ha sido el hombre que juntamente con otros organizó el partido en Francia, llevó a la unificación de los departamentos, se constituyó en Congreso en 1946 y desde esa fecha ha estado trabajando por nuestro partido durante todo este tiempo. Y entre sus consignas, la de que el Partido Socialista nunca pactaría con los comunistas. Recordemos que el señor Prieto había acusado al señor Negrín de ser poco menos que un filocomunista infiltrado, por no hablar de lo que había dicho don Julián Besteiro. En 1962 muere el señor Prieto, quedando el señor Llopis como principal líder del partido, y realizará actos de oposición como el Congreso de Múnich, con representantes de la oposición de otras ideologías a la dictadura, como pudiera ser la liberal o la democristiana, pero no la del Partido Comunista. Pero el verdadero problema que tendría el señor Llopis a partir de 1970 no serían los comunistas, sino la gente del Partido Socialista, los militantes de la clandestinidad y la lucha antifranquista, que discrepaban de que llegara la década de los 70 del siglo XX y el señor Llopis pretendiera seguir dirigiendo el partido desde Toulouse, en Francia. Ya en el Congreso de 1970 hay una intervención para explicar por qué se ha expulsado a don Enrique Tierno Galván, al que acusan de querer destruir el PSOE. Lo cierto es que el señor Tierno Galván ha creado el Partido Socialista del Interior, una forma de decir que el PSOE del señor Llopis es el Partido Socialista desde el exterior y que él busca coordinar a los socialistas del interior. Estuvo próximo a Rodolfo Llopis, el secretario general del PSOE en el exilio, pero se lleva bastante mal con el sector renovado del PSOE en el interior. No os conocía. Entre otros motivos para impedir una fuga de militantes del PSOE al Partido Socialista del Interior del señor Tierno Galván, lo que luego sería el PSP, comienza el golpe contra el señor Llopis. Al frente de los llamados renovadores aparece el sindicalista don Nicolás Redondo Urbieta, al que apoyan dirigentes de la nueva generación de distintas agrupaciones, incluyendo la madrileña, donde estaba el señor don Pablo Castellano, la vasca, donde estaba el señor Chique Venegas, o la poderosa andaluza, donde estaban todos los de la foto de la tortilla. Los núcleos de trabajo y nuevas agrupaciones, pues se pensaba que lo lógico era que el partido se dirigiera desde el interior, llamando interior al español. ¿Se resistían a ello los viejos militantes? No sería bueno interpretar que se resistían por el egoísmo
de querer dirigir un partido que realmente no tenía más que una vida testimonial fuera, porque no actuaba en política en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en ningún lado. Se resistían porque desconfiaban de que nuevas generaciones fueran capaces de mantener el ideario, la coherencia. Claro, el Congreso de 1969 ya es un principio de ruptura en cuanto que ya se consigue que se incorporen a la ejecutiva del partido, a la dirección del partido, miembros del interior. El Congreso siguiente de la UGT de 1971 ya es fundamental. En ese Congreso ya se produce una ruptura clarísima. Era muy difícil para el señor Llopis ganar en imagen al señor don Nicolás Redondo, dado que mostraba un perfil más joven y alguien que estaba combatiendo contra la dictadura por mejoras laborales que él, que estaba en Toulouse, aunque podía decir que estaba en Francia en vez de estar en una universidad americana aprovechando su condición de pedagogo. Quizá por eso el señor Llopis dijo que aplazaba el Congreso del Partido Socialista, que estaba previsto para agosto de 1972, para finales de año. Los renovadores decidieron que no esperaban, convocaron su propio congreso y en ese congreso declararon vacante la Secretaría General del PSOE, en ese momento se decía primer secretario, y por tanto cesado al señor Llopis. De que el anterior secretario general, Rodolfo Llopis, no comparece al Congreso a dar cuenta de su gestión, lo declara un Congreso en alguna medida sectario o no representativo, y hasta hay una polémica por ver cuál de los sectores, si el interior o el exterior, es reconocido como expresión legítima del socialismo español ante la Internacional Socialista. El señor Llopis no reconoció su derrota y en ese mismo año, 1972, a finales celebra su propio congreso donde es ratificado como líder del partido. En 1974, el PSOE Sector Renovado celebra su congreso en el que eligen al nuevo secretario general, que para sorpresa de muchos no es el señor don Nicolás Redondo Urbieta, sino el señor don Felipe González Márquez, que en ese momento usaba el alias Isidoro. Realizado el escrutinio de los votos presentados en el plazo señalado, presentan los siguientes resultados. Primer secretario, Isidoro. Nadie puede engañar. Existe, me atrevería a afirmar, más socialismo todavía fuera de nuestro partido que dentro de nuestro partido. Hay que decir que mientras el sector renovador dice que la escisión se ha producido únicamente por la negativa de la dirección del señor Llopis a trasladarse a Madrid y seguir manejando todo desde Francia, pasó ya el movimiento socialista al interior. La versión del señor Llopis es muy diferente. Dice que la ruptura es porque esa nueva dirección de jóvenes encabezados por don Felipe González es más o menos procomunista. En el Congreso de Toulouse, en 1946, ratificado por los congresos posteriores, se rechazan las relaciones con el Partido Comunista de España, cuya conducta obliga al PSOE a mantener su negativa a establecer relaciones con él. Acuerdo expresamente ratificado en los congresos siguientes y de forma expresa en el de diciembre de 1972. En ese 1972, de un sector minoritario del partido surgió el deseo de terminar con la prohibición de no mantener relaciones con el Partido Comunista de España, y es entonces cuando las discrepancias personales y los pareceres contrapuestos llegaron al clima pasional que provocó la escisión. Tratando de evitar lo inevitable, el Congreso fue aplazado reglamentariamente unos meses, pero los discrepantes lanzaron una convocatoria y se reunieron anticipadamente en agosto del mismo año, abriendo la puerta para establecer pactos con los comunistas. Es decir, que para el señor Llopis la culpa de la división de los dos partidos socialistas la tenían los comunistas. El señor Carrillo, que ya estaba al frente. Los motivos por los que teníamos ciertas dudas respecto de Felipe González en el año 74 es que nos parecía demasiado izquierdoso, demasiado marxista. Teniendo en cuenta cómo evolucionaron los hechos, no parece que tuviera mucha fuerza esa acusación y parece más la inercia de seguir repitiendo lo que antes que él había dicho el señor Indalecio Prieto y antes que él el señor Julián Besteiro. Con evidente desconcierto por nuestra parte, la Internacional Socialista admitió en su seno al sector disidente, haciendo caso omiso a los severos juicios expresados en dicho organismo contra el comunismo como sistema opuesto a la libertad. Lo más duro para el señor Llopis es que en ese congreso de Suresnes había asistido François Mitterrand, el líder del Partido Socialista de Francia, como demostración de que la Internacional Socialista, a quien reconocía como PSOE legítimo, no era el PSOE histórico, sino al PSOE renovador.
El PSOE que estaba dirigiendo Rodolfo Llopis, por otra parte un compañero extraordinariamente lúcido y con una gran capacidad de conocimiento del partido, era el PSOE de la generación de la guerra civil y del exilio. Las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas muy respetables, pero con una distorsión en su visión de la realidad inmediata de España. ¿Qué supone el nuevo Partido Socialista? La generación de los que hemos nacido o casi nacido ya en la época de la dictadura, hemos vivido en la época de la dictadura y conocíamos la realidad que era nuestra realidad. Por tanto, es una ruptura generacional y una adaptación total a la realidad. Eso que se llamó PSOE renovado en la prensa y tal, que nosotros nunca le queríamos llamar así, pero se acuñan las imágenes, era exactamente eso, era el acercamiento a la realidad y la fractura generacional, las dos cosas. Es en ese momento cuando se fusionan las dos plataformas de oposición que buscan interlocutar con el gobierno el desarrollo de la transición. Una plataforma era considerada la del PSOE y otra, la Junta, era considerada la del Partido Comunista. Se fundan ambas en Coordinación Democrática, la Protjunta, apareciendo en una misma foto el Partido Socialista y el Partido Comunista. Lo que duele bastante al señor Llopis y al que le duele más todavía que en la prensa franquista se habla de la creación de la Protjunta como y el PSOE está en ella, cuando para ellos ese PSOE no es el PSOE, son ellos, y también lo dice en un comunicado. En agosto de 1972, el PSOE se escindió en dos grupos, de uno cuyo secretario es Felipe González. Sus dirigentes aparecen biografiados y fotografiados en la prensa franquista. Nadie puede reconocer en ese grupo al auténtico, al clásico PSOE de Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Largo Caballero o Prieto. Quede pues cada cual en su puesto. Nosotros, el PSOE, seguimos en el nuestro y no hemos cambiado nada con totalitarios, aunque por ser pasajeras conveniencias tácticas suyas se disfracen de lo que no son ni han sido nunca, y nada con el régimen franquista. El mundo del PSOE tiene que ver bastante con el papel que se le concedía todavía a la recepción en el exilio. Y el PSOE de Felipe González y de Alfonso Guerra fue una manera de entender que las decisiones importantes de la política debían estar en el interior. En 1976, ya con Adolfo Suárez como presidente del gobierno, ambos partidos socialistas, que aún son ilegales, solicitan celebrar sus primeros congresos públicos. Se les autoriza a ambos, con la diferencia que el Congreso del PSOE histórico se celebra en octubre de 1976, siendo escasamente seguido. En él se elige a un nuevo presidente ejecutivo del partido, que es el señor don José Prat, y en diciembre se celebra el equivalente congreso del Partido Socialista Obrero Español Sector Renovado, con la diferencia que este tiene un seguimiento masivo, básicamente porque toda la plana mayor de la Internacional Socialista va a España para bendecir a don Felipe González como líder único del PSOE. Ahí están, entre otros, el señor don Mario Suárez de Portugal, el señor François Mitterrand de Francia, el señor Olof Palme de Suecia y, sobre todo, el alemán Willy Brandt, ex canciller de Alemania y presidente de la Internacional Socialista. En el difícil camino hacia la libertad de la democracia, podréis contar con nuestra inquebrantable solidaridad. En realidad, ese golpe de efecto del PSOE de don Felipe González y don Alfonso Guerra era sobre todo un golpe contra el PSP del señor Tierno Galván, que era su auténtico rival por la marca socialista, porque el señor Llopis ni siquiera era considerado un rival serio, dado la escasa militancia que se le atribuía. De nuevo, el PSOE histórico hace un comunicado contra la Internacional Socialista por aquel apoyo al PSOE renovado. El PSOE histórico lamenta el cerco al que le ha sometido la Internacional Socialista, impuesto por el otro sector del PSOE. Hemos hecho llegar nuestro deseo escrito de que no siga profundizando nuestra división. La historia nos juzgará a todos y creemos que la Internacional Socialista saldrá mal parada. Cuando el gobierno Suárez abre el registro para legalizar partidos, es el PSOE de don Felipe González el que se queda con las siglas de Partido Socialista Obrero Español, obligando que el partido del señor Prat tenga que registrarse como Partido Socialista Obrero Español Histórico. Aún así, había un litigio por las siglas, y en las primeras elecciones,
el PSOE histórico, con don José Prat como cabeza de lista, tiene que presentarse bajo las siglas de Alianza Socialista Democrática, que en teoría era una coalición entre el PSOE histórico y otro partido socialista residual, el Partido Socialista Democrático Español del señor García López. La figura de don José Prat era una figura histórica, había sido diputado durante la Segunda República, había sido subsecretario en el gobierno del doctor Negrín. Sin embargo, para los votantes progresistas de la España de 1977, el pedigrí de haber estado con el doctor Negrín, de haber estado en los años 30, no tenía tanta fuerza como aquellos jóvenes universitarios que eran de su quinta y que parecían más conectados con la realidad española. Al final, las diferencias se resuelven con los votos. El PSOE histórico, dentro de la Alianza Socialista Democrática, sacó 100.000 votos en toda España y el Partido Socialista Obrero Español Renovado sacó más de 5 millones. 0 escaños para el señor Prat y su grupo. Primero porque eran más jóvenes, segundo porque los otros, que eran mayores, arrastraban todavía las divisiones de la guerra. En fin, las cosas estaban bastante claras que iban a decantarse a favor de Felipe Guerra y los demás que estábamos allí. Ciudadanas y ciudadanos, la campaña electoral toca su fin. Después de eso, don José Prat anuncia que se da de baja en el PSOE histórico y se vuelve al PSOE renovado, entendiendo que ha quedado acreditado que el PSOE auténtico es el de don Felipe González, y don Felipe González le recompensará con el puesto de senador. Es curioso que el señor Prat en aquel momento concede entrevistas y cuando habla de la guerra civil habla en clave de 50-50, de tuvimos la culpa a ambos bandos. Hubo, desde luego, un ramo de locura, un dogmatismo excesivo. Y ese dogmatismo y a la ingenuidad española ante los dogmatismos achacó el infortunio tremendo de la guerra civil, donde el perdedor fue nada menos que toda España. Y es que como somos más papistas que el Papa, pues tanto en una tendencia como en otra, las tomamos tan en serio y tan dramáticamente que llegamos a una realidad de pugna que no conocieron ni Italia ni Alemania. Un discurso que sería impensable en el socialismo posterior al año 2010, pero que en aquel momento era el que parecía mejor recibido por un electorado al que no le interesaba nada recordar aquellas batallas de 40 años atrás. El PSOE histórico convoca a un congreso para decir si siguen todos el camino de don José Prat o si se quedan en el PSOE histórico, si deben entregarse al PSOE renovado o no. Y se aprueba por mayoría que no, que se siga existiendo el PSOE histórico y se escoge como nuevo presidente y líder al señor don Manuel Peidró. En ese congreso interviene don Rodolfo Llopis, muy anciano, para dar un mensaje claro con respecto a si se piensa o no pasar al Partido Socialista Obrero Español Renovado del señor González. Contra los que opinan que el PSOE histórico se entregará al otro PSOE, nuestro partido no se humillará jamás, jamás, jamás. Yo os juro que jamás Llopis se pasará al otro lado. Sabemos que militantes del PC se han infiltrado en el PSOE para deshacerlo desde dentro con ayuda de un alemán que se entromete en la política española. Me imagino que se refería al señor Willy Brandt. En todo caso, el hecho de que el principal argumento del señor Llopis para desacreditar al Partido Socialista del señor González fuera a decir es que son comunistas o que acabarán controlados por los comunistas, demostraba que el señor Llopis no estaba muy conectado con la juventud rebelde de izquierdas de su momento. En las elecciones generales del año 1979, el PSOE histórico se presentó con sus propias siglas, sacando 130.000 votos en toda España y de nuevo 0 escaños. El señor Llopis, que había sido candidato del PSOE histórico por Alicante para ser senador y no consiguió el acta, se retiró de España y se volvió a Francia, como si fuera un segundo exilio. El PSOE histórico no se disolvió, lo que hizo fue cambiarse de nombre en 1983 a Partido de Acción Socialista, PASOK, del que ya hablaremos a lo mejor en otra pieza, y ese mismo año 1983 el señor Llopis fallecería discretamente. Muchos años después, el PSOE le ha hecho muchos homenajes en atención a los muchos años que estuvo al frente del partido en los años difíciles del exilio. Homenajes que el señor Llopis nunca disfrutó en vida. Dejo aparte las actividades políticas que pertenecen a la historia, sobre las discrepancias dentro del Partido Socialista, la realidad de la historia de aquellos años dramáticos y el recuerdo que dejó siempre de persona de carácter, de gran firmeza,
de gran lealtad a su conciencia y de gran prestigio entre la clase trabajadora de nuestro país y entre todo el movimiento obrero europeo. Algunos dirigentes del sector sanchista del PSOE dicen que la situación del señor González y el señor Guerra actualmente es parecida a la que tenía el señor Llopis en 1972, pero no es probable que los señores González y Guerra hagan ninguna escisión. ¿Cree usted que Felipe González y Alfonso Guerra no entienden que su tiempo ha pasado? Esa es la clave, la que usted plantea. Es decir, nosotros nos hemos caracterizado, me refiero a mi generación política y personal, por pegarnos a la realidad del país, de conocer cómo se movía el país. Nos pasó hace 60 años con Rodolfo Llopis, que vivía todavía en la guerra civil en el año 70.